Buenos días, les damos a todos, nos da mucho gusto poder saludarles en este día. Estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios por todas sus bendiciones, por toda su paciencia y misericordia, y queremos esta mañana seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios y para que sea una bendición para ustedes y para todos nosotros. Así que vamos a continuar en el estudio de esta mañana, y como siempre me gustaría presentarme. Mi nombre es Gabriel Rodríguez y mi número de teléfono es 928-814-6447. Por si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia, alguna pregunta, algún comentario, que con mucho gusto les vamos a contestar. Pues vamos a continuar en lo que dejamos la semana pasada. La semana pasada iniciamos la historia de Abraham. Así que vamos a continuar con la historia de Abraham, que es una historia bastante larga, si lo podemos decir, pero vamos a encontrar muchas lecciones en esa historia que van a ser para nuestro crecimiento espiritual. Así que vamos a compartir algo de esto. Así que vamos al capítulo 12 del libro de Génesis, capítulo 12 del libro de Génesis. En el capítulo 12 del libro de Génesis encontramos que dice así en el primer versículo: Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y aquí lo que le está diciendo Dios a Abraham, le está diciendo, ¿sabes? Necesito que salgas de ese lugar donde estás. Necesito que vayas a donde yo te voy a indicar. Necesito que seas un ejemplo, un vivo testimonio para otras naciones, otras personas, a otros lugares donde yo te voy a enviar. Y tú vas a ser una bendición, te voy a bendecir grandemente, voy a hacer que tu nombre lo conozcan mucha gente y vas a ser bendición para otros. Qué hermoso que este mensaje para Abraham es el mismo mensaje que Dios te trae para ti y para mí el día de hoy. Este mensaje es un mensaje en el que Dios te pide, sal del mundo. No que dejes de trabajar, no que dejes de ir a la escuela, no te está pidiendo eso, pero te está pidiendo que salgas de las costumbres del mundo, que salgas de las vanidades del mundo, que salgas de todas aquellas cosas que representan las cosas del mundo, y te está pidiendo que entonces confíes en Él, porque si confías en Él, dejando todas las cosas del mundo, los orgullos, los celos, las envidias, la codicia y todas esas cosas, Dios va a bendecirte. Dios va a hacer de ti, no solamente te va a bendecir a ti, sino que vas a ser una bendición para otros. Y también va a bendecir tu familia, va a bendecir tu simiente. Qué importante es que tengamos en cuenta lo que Dios le pidió a Abraham es lo mismo que Dios nos pide a nosotros. Y vamos a continuar. Versículo 3 del capítulo 12 dice así: Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué hermoso. O sea, es una promesa que alcanza hasta nuestros tiempos, alcanza hasta nosotros. Si tú y yo sometemos nuestro corazón a Dios, si tú y yo obedecemos la palabra de Dios, si tú y yo hacemos la voluntad de Dios, la bendición no solamente va a alcanzar para nosotros, la bendición va a llegar hasta los hijos de nuestros hijos, hasta los bisnietos, pero no solamente a ellos, sino a todas las personas con las que nuestra familia se rodea. Es una bendición muy grande. Versículo 4. Se fue Abraham, como Jehová le dijo, y fue con el Lot, que era su sobrino.
y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Ese es un punto bien importante que me gustaría hacer notar, porque muchas veces le decimos a Dios, es que yo soy muy joven para aprender las cosas de Dios, o yo soy muy viejo ya para seguir a Dios o aprender las cosas de Dios. Pero aquí podemos ver, en el libro de Génesis, más adelante vamos a notar también que no solamente aunque tengas 75 años, también si eres una persona joven, Dios te hace el mismo llamado. Dios te llama, Dios quiere para ti lo mejor que Él te puede dar. Y siempre te va a poder dar lo mejor cuando estás en sus caminos, cuando estás obedeciendo su palabra, cuando estás haciendo su voluntad. Dice el versículo 5 del capítulo 12, y tomó Abraham a Sarai su esposa, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Qué importante es esto, porque podemos ver aquí que las riquezas no están peleadas con la vida espiritual. El problema, como está escrito en su palabra, es que la cuestión es cuando las personas tenemos amor al dinero. Cuando nuestra confianza y nuestra dependencia está en el dinero, está en las propiedades, es cuando nosotros nos alejamos de Dios, porque dependemos más de las cosas terrenales que de lo que Dios nos está diciendo, de lo que Dios nos está hablando, de lo que Dios quiere para nosotros. Estas personas eran muy ricas en su tiempo. No sé el cálculo en bienes materiales que ellos podían haber tenido, aplicarlo a nuestro tiempo, a lo mejor alguno de ustedes lo sabe, pero qué importante entender que si tú caminas en los caminos de Dios y las bendiciones que Dios te da a ti, las canalizas para bendecir a otros, Dios te va a seguir bendiciendo para que tú sigas dando bendición a otros, porque tú no vas a retener, tú vas a compartir, tú vas a ver por el necesitado, vas a ver por la persona que tiene necesidad, aunque no sea de tu familia, aunque sea una persona que nunca te va a poder pagar de regreso. Sigue diciendo la palabra en el versículo 7, que apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Y se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente, y a Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová, y partió Abraham de allí, caminando y yendo hacia el sur. Siempre recuerda esto, cuando tú decides obedecer la voluntad de Dios, Dios te va a dar señales en tu caminar de que Él está contigo, que Él está atento a tu vida, que Él está atento a lo que estás haciendo y te va a dar señales por dónde debes seguir caminando. Vemos que cuando Abraham decidió obedecer la palabra de Dios, Dios en este caso, que es una de las primeras veces, o de las veces que se le apareció, vemos que se le aparece y le recuerda la promesa. Le dice, a tu simiente le daré esta tierra, a tus generaciones, a las personas que vengan después de ti, a las personas que sigan tus pasos, a las personas que obedezcan mi voz también y sigan el ejemplo que tú seguiste al dejar todas las cosas del mundo para obedecer mi voz. Y partió Abraham de allí caminando y yendo hacia el sur. En el versículo 10 dice que hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto,
dijo a Sarai su esposa: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso parecer. Voy a hacer una pequeña pausa aquí para comentar algo. Primero, donde están los hijos de Dios, no quiere decir que no vaya a haber tribulación, no vaya a haber una catástrofe o no vaya a haber calamidades. En este ejemplo, en el versículo 10, podemos ver claramente que aunque sobre Abraham y la gente que venía con él había una bendición especial, de todas maneras y aún así pasaron por un momento en el que hubo hambre en la tierra. Qué importante es entender esto, porque cuando comprendemos esto, no solamente nos sirve para estar preparados, consagrados al Señor, aferrados de la mano de Dios, pero también nos sirve para entender las cosas que pasan en este mundo y para ayudar a otros. ¿Cómo le explicas a otra persona que un familiar que tanto quería falleció en una catástrofe natural, en un terremoto, en un huracán, en una inundación? En este versículo podemos comprender y podemos entender que los hijos y las hijas de Dios van a pasar por tribulación. Y Abraham pasó por esta tribulación. Hubo hambre en la tierra. El otro punto que quisiera hacer notar es que en el versículo 11 dice que aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su esposa, He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso parecer. Y querido amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, qué importante es entender esto. Especialmente las personas que están casados o están casadas o van a casarse o están pensando en buscar una pareja para casarse. Qué importante es hacer notar a nuestra pareja, por ejemplo, hombres, decirle a las esposas qué hermosa eres. No solamente recuerden cuando eran novios y estaban totalmente embelesados, enamorados de esta persona, pero aún cuando ya están casados, cuando llevan muchos años de casados, que todavía ustedes puedan reconocer la hermosura, la belleza de la persona que ustedes escogieron como pareja. Y las mujeres igualmente. No está mal que la esposa le diga a su esposo, qué bello eres, qué hermoso estás. Claro, o sea, qué importante es entender esto. Es algo que no debemos dejar hacer. Debemos siempre, como se los dije en algunos capítulos anteriores, debemos, después de Dios, los que estamos casados, llenar nuestra mente de la imagen de nuestra pareja para que no tengamos nosotros que estar buscando en otras personas lo que tenemos ahí con nosotros. Vamos a continuar. Versículo 12. Y será que cuando te vean los egipcios dirán, su esposa es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Versículo 13. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti. Aquí vamos a hacer anotar algo bastante interesante. Abraham había salido por fe de Ur de los Caldeos. Había caminado fuera de esa nación, de ese país que estaba sumido en la idolatría. Pero como podemos ver aquí, en este momento pareciera que Abraham tiene miedo. Abraham parece que su fe flaquea en un momento. Tiene ese pensamiento de que quizá porque vean que es muy hermosa su mujer, a él lo vayan a matar los egipcios. Y aquí lo que podemos notar es de que él debía haber confiado en Dios. Si Dios se le había aparecido también, ¿por qué él no confió en Dios? Lo que podemos notar aquí es un aspecto que tenemos los humanos. Los humanos
en nuestro caminar con Dios, nuestra fe necesita crecer. Cuando conocemos a Dios, cuando nos entregamos a Él, cuando somos bautizados en el agua para vida y resurrección, para muerte de los pecados y resurrección a nueva vida en Cristo Jesús, no salimos del agua con una fe como la que tenía Job en el momento en que pasó todo lo que pasó, o la fe que llegó a tener Moisés. Tenemos que empezar a caminar con Dios para que nuestra fe aumente. Y aquí lo podemos notar. La fe de Abraham falló porque lo más lógico es de que él hubiera confiado en Dios y hubiera dicho, no importa, porque Dios está con nosotros y me va a proteger a mí, te va a proteger a ti y va a proteger a todos los que vienen con nosotros. Pero aquí tuvo miedo. Así que le pidió a su esposa que dijera que era su hermana, que creo que en verdad tenía parte de cierto, pero también era parte mentira, porque era más su esposa que su hermana. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Y eso es increíble, porque realmente, imagínense, los egipcios fue una cultura muy dedicada a la belleza, a los maquillajes, a muchas cosas. Y notar que esta mujer que venía de caminar en el desierto, que lo más probable que no usaba maquillajes como las otras, no estaba vestida como una egipcia, notaran la belleza en ella. Y quiero remarcarles algo aquí a las personas. Realmente la belleza que más se aprecia es la del corazón. También la otra belleza que más se aprecia también es la belleza sin maquillaje. Y hay muchas que se ponen, muchas personitas, muchas mujercitas que se ponen maquillaje, pero en realidad no lo ocupan. Y qué bueno que se lo ponen algunas si así lo desean, ¿no? Pero en realidad la belleza del corazón aunada refleja, la belleza interna se refleja hacia el exterior y no necesitarían el maquillaje, porque sus ojos brillan. Mientras sus ojos brillen y tengan ese brillo de la vida, ese brillo de la esperanza, ese brillo del amor, ese brillo que hace que reluzca todo el rostro, no necesitarían algo extra. Y aquí vemos a una mujer que era amada por su esposo. Qué importante también hacer esto notar. Él la consideraba hermosa, a pesar de que ya eran grandes, a pesar que ya tenían una edad mayor, la consideraba muy, muy hermosa. Eso hace sentir a una mujer apreciada, hace sentir a una mujer que se sienta realmente como le están diciendo que es hermosa. Por lo tanto, se reflejó en su rostro y los egipcios cuando vieron que venían dijeron, wow, esta mujer es muy hermosa. La vieron también los príncipes de Faraón y la alabaron delante de Faraón y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Qué detalles más interesantes? Porque no solamente vieron los egipcios que era hermosa, pero todo el país se enteró que había llegado una mujer hermosa. Imagínense, qué increíble es esto. Recordemos que como era esposa de Abraham, así que ella también conocía al Dios verdadero. Eso también te da una belleza interior que no te la puede quitar nadie. Ahora, la cuestión es que por la falta de fe de Abraham, obviamente compraron o pensaron los egipcios hacer un cambio, te vamos a cambiar a tu esposa por bienes materiales, ¿no? Y entonces eso fue lo que hicieron. Tomaron a la esposa de Abraham, se la llevaron a casa de Faraón y a Abraham le dieron asnos, vacas y todas estas cosas que en esos tiempos eran muy importantes. Todavía ahora es importante, pero en esos tiempos y en esos lugares era muy, muy, muy importante. Representaba mucho dinero.
Amigos que nos escuchan, fíjense qué interesante es esto, porque ¿qué sintió Abraham? ¿Qué sintió Abraham cuando ve que su esposa, tal como él lo había pensado, se la llevaron a casa de Faraón? Aunque él recibió todo eso, ¿qué significaba para él todas esas propiedades, todo ese ganado, todo ese dinero que le dieron en comparación a su esposa? Yo no puedo pensar ponerme en sus zapatos o sentir lo que él sintió. Pero eso debió haber sido algo terrible para Abraham, debió haber sido algo muy difícil para él, muy, muy, muy complicado. Otra cosa que quiero hacer notar aquí es que Dios no lo impidió. A Abraham le faltó la fe y Dios no impidió que pasara ese acontecimiento en sus vidas. Dios no estorbó a los egipcios para que tomaran a la mujer de Abraham y se la llevaran a casa de Faraón. Qué importante es entender esto, porque Dios permite que haya pruebas en nuestra vida a causa de nuestra falta de fe, para que nosotros podamos ver su mano poderosa como obra, para que entonces nuestra fe aumente. Tenemos que poner mucha atención a los eventos que pasan en nuestra vida, ya sean pequeños o sean más grandes, para que podamos entender los caminos que Dios tiene para nosotros. Dice en el versículo 17, y aquí vemos la mano de Dios obrando con fuerza en casa de Faraón. Dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, esposa de Abraham. El hecho, voy a hacer anotar esto bien importante, el hecho de que tú y yo nos falte la fe en un momento, no es excusa para que otro se aproveche de esa situación, para que otra persona se aproveche de nuestra falta de fe y entonces tome ventaja sobre nosotros. Porque Dios va a ver esa injusticia. Nuestra falta de fe no le permite y no le da derecho a nadie de abusar de nosotros, de abusar de algún miembro de nuestra familia. Entonces Dios extiende su brazo poderoso contra esa persona o esas personas y les hace ver que lo que hicieron estuvo mal, que lo que hicieron estuvo completamente incorrecto, y a mí me va a mostrar que Él aún está viendo, Él aún está cuidándome, Él aún está siguiendo mis pasos donde quiera que yo voy. Faraón se dio cuenta. Fíjense lo que dice en Génesis 12:18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mi esposa? Ahora pues, he aquí tu esposa, tómala y vete. En esos versículos podemos notar que Faraón no tocó a la esposa de Abraham. Dice que tuvo la oportunidad. Y sabemos, aunque no se nos especifica el tiempo, sabemos y comprendemos que en los tiempos antiguos, en los tiempos de los reyes antiguos, las mujeres que iban a ser sus esposas no entraban con ellos inmediatamente, sino que tenían un periodo de purificación, un periodo donde las preparaban físicamente, las preparaban en su forma de vestir, en su forma de actuar, las preparaban para poder ser presentadas delante del rey. Así que Faraón no tuvo la ocasión de tocar a la esposa de Abraham, pero Dios intervino también con poder para que Faraón se diera cuenta que si lo hacía, iba a tener grandes repercusiones, no solamente sobre él, sino sobre su familia y sobre su pueblo.
Solamente porque Sarai estuvo allí el tiempo que haya estado, vinieron grandes plagas a casa de Faraón. Y entonces Faraón viene y siendo en ese momento, Dios lo usa a Faraón, y esto es bien importante notar, porque Dios usa a hombres y mujeres no consagrados muchas veces para hacernos ver en qué hemos fallado nosotros. Y Dios usa a Faraón en ese momento para decirle a Abraham, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué me engañaste? Y realmente el mensaje era que Dios estaba al pendiente de Abraham. Dios estaba al pendiente de Abraham, de su esposa y de su familia, de todos los que venían con él. Abraham no tenía ninguna necesidad de haber engañado a Faraón. No tenía ninguna necesidad de haber tenido desconfianza en el poder de Dios. Pero como nos sucede a muchos de nosotros, te sucede a ti, te sucede a mí, nos ha sucedido en muchas ocasiones. Muchas ocasiones nuestra fe ha fallado, nuestra fe se ha debilitado. Pero ese no es el momento de poner la toalla en el piso y decir, ya no puedo más. Dios nos va a mostrar por medio de su poder que tenemos que seguir adelante y que Él nos va a ayudar si lo dejamos a que nuestra fe crezca, nuestra fe aumente. Así que en el versículo 20 del capítulo 12 dice que Faraón dio orden a sus hombres acerca de Abraham y le acompañaron y a su esposa con todo lo que tenía. Así que Abraham, su esposa y todo lo que tenía salieron de Egipto. No pudieron permanecer más en Egipto porque Abraham había hecho lo que hizo. Abraham desconfió de Dios, desconfió de que Dios estaba cuidándolo, que Dios lo estaba protegiendo, y aún que la hambruna lo más probable es que no había terminado en la tierra. Ahí la fe de Abraham creció un poquito más, porque también, a pesar de que había hambre en la tierra, Abraham debió haber confiado de que Dios iba a proveer agua y pan para su familia. Qué importante es entender. Aquí terminamos el capítulo 12 del libro de Génesis. Creo que lo hicimos en un buen tiempo y podemos haber adquirido bastantes lecciones de ese capítulo. Vamos a continuar en el capítulo 13 de Génesis. Vamos a continuar con el capítulo 13. En el capítulo 13, versículo 1, dice que subió pues Abraham de Egipto hacia el sur, él y su esposa con todo lo que tenía, y con él Lot, que era su sobrino, el hijo de su hermano que había fallecido tiempo antes. Así que salieron de Egipto, se movieron hacia el sur e iban todos. Y vamos a continuar en el capítulo 13. Vamos a tener que hacer una pausa por unos segundos, unos minutos, pero en cuanto pasemos después de la pausa, vamos a continuar con el capítulo 13 para entrar en otra parte, en otra sección de la historia de Abraham, donde vamos a aplicar esas lecciones a nuestra vida diaria. Así que amigo, amiga que me escucha, te invito a que permanezcas allí y que nos sigas acompañando en los siguientes minutos. Que Dios te bendiga.